Irán y Rusia están decididos a implementar el megaproyecto que corresponde al Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur lo antes posible. Un megaproyecto que ya está en curso y que dejaría comercialmente obsoleta la ruta tradicional, nada más y nada menos que del Canal de Suez. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Conexión entre Irán y Rusia a través del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur promete ser un avance que podría reconfigurar las rutas comerciales globales y posicionar a los países involucrados como actores clave en el comercio internacional. Este megaproyecto, cuya relevancia se amplifica por el contexto geopolítico actual, está destinado a convertirse en una alternativa estratégica al Canal de Suez, el emblemático paso marítimo que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y sirve como una de las principales arterias comerciales entre Asia y Europa. El corredor norte-sur no solo abarca un trayecto de 7.200 kilómetros, sino que también integra una combinación de rutas marítimas, ferroviarias y terrestres que conectan a la India, Irán, Rusia, Azerbaiyán y otros puntos estratégicos del Asia Central. El propósito de este proyecto es reducir los costos y tiempos de transporte de mercancías, con una mejora en la eficiencia logística que podría cambiar la dinámica de los flujos comerciales entre estas regiones. De acuerdo con las estimaciones, el tiempo de entrega de mercancías se reduciría entre un 30 y un 40% en comparación con la tradicional ruta por el Canal de Suez, con lo que se conseguiría una vía mucho más económica y rápida para el transporte de bienes. Para entender mejor el impacto de este proyecto es necesario observar la situación actual. Las rutas tradicionales por el Canal de Suez suelen tardar entre 30 y 45 días en transportar mercancías entre India y Europa, mientras que a través del corredor norte-sur se reduciría considerablemente el tiempo, estimándose que los productos viajarían entre la ciudad india de Bombay y la rusa de Moscú en aproximadamente 20 días. De hecho, el tráfico por este nuevo corredor ya ha comenzado a mostrar resultados positivos, con un volumen de carga que alcanzó los 14,5 millones de toneladas en 2022, con proyecciones de aumento a 41 millones de toneladas para 2030. Este proyecto no solo facilita el transporte de mercancías, sino que también tiene un fuerte componente político y económico. En medio de las sanciones occidentales impuestas a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania, este nuevo corredor podría permitir a Rusia diversificar sus rutas comerciales y reducir su dependencia de los mercados europeos. El corredor norte-sur es una de las principales iniciativas que ha permitido a Rusia estrechar lazos con países como Irán, India y varios del Golfo Pérsico, además de abrir nuevas posibilidades hacia Asia Central. Según expertos, la construcción del ferrocarril estratégico Rasht-Astara entre Irán y Azerbaiyán, así como su integración con el sistema ferroviario ruso, constituye el último tramo necesario para completar este proyecto, cuyo costo ronda los 1.600 millones de dólares. Bueno, aquí estamos con otro golpe monumental, Margarita, que viene desde Rusia con su aliado Irán. Mira, Ivette, existe una sabia expresión muy popular, por cierto, que dice que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y creo, Ivette, que se ajusta perfectamente a la situación real de Rusia después de que se produjera el cierre del gasoducto que pasa por Ucrania. Recordemos que eso ocurrió el día 1 de enero pasado, este 1 de enero que pasó, y le puso fin a un acuerdo de tránsito de gas que había estado vigente desde la caída de la Unión Soviética. Ahí Zelensky, buscando hacerle más daño a Rusia porque no puede lograrlo en el frente de batalla, pues decidió no renovar el contrato de tránsito de gas con la empresa rusa Gazprom, porque quería desvincularse completamente de Rusia y presionar económicamente. Y claro que esa decisión de no renovar el contrato que expiró el pasado 31 de diciembre fue una estrategia suya buscando desgastar a Moscú y reducir su capacidad de financiar las Fuerzas Armadas, porque ese gasoducto le aporta
o le aportaba una entrada nada despreciable de dinero a Rusia. Pero bueno, ya sabemos que como resultado de esa maligna decisión del comediante ucraniano, Moscú perdió una ruta clave para suministrar gas a Europa, lo que la ha llevado a buscar alternativas, y una de ellas es precisamente este nuevo gasoducto hacia Irán, que no solo tiende a establecer una ruta alternativa para Rusia, sino también fortalecer las relaciones económicas y estratégicas entre ambos países. Además, Ivette, a Irán le va a beneficiar también y muchísimo, porque con eso va a poder resolver el déficit energético interno que golpea al país persa. Entonces, queda claro que este proyecto ruso-iraní es una respuesta magistral de Rusia a la pérdida de su ruta tradicional a través de Ucrania y busca asegurar su posición en el mercado energético global. Pero si lo observas desde una perspectiva confrontativa, Ivette, es el jaque mate, es la jugada maestra con la que Putin responde a esa cobarde estocada que le aceptó Zelensky al impedir que siga pasando ese gas ruso por Ucrania rumbo a Europa, donde unos cuantos países ya tiemblan de frío en este crudo invierno. Pero bueno, son varios proyectos estratégicos los que va a impulsar Rusia con Irán, no es solo el gasoducto. Gracias a que el pasado 17 de enero, Putin y Masoud Pezeshkian, presidentes de Rusia y de Irán respectivamente, pues se reunieron en Moscú y firmaron ese acuerdo de asociación estratégica de 20 años, que según las agencias de noticias implica una cooperación muchísimo más estrecha en materia de defensa que la que Occidente puede imaginar. Y ya eso le está quitando el sueño a esa caterva de enemigos que por dañar a los rusos son capaces de poner en peligro la vida de habitantes de varios países europeos, impidiendo que les llegue el gas para calefaccionarse. Pero bueno, por otro de los megaproyectos acordados de extraordinaria importancia es también este que se explica ahí en el video, que es el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, que según se describe, conforma todo un sistema de tránsito multimodal que va a conectar rutas marítimas, ferroviarias, también terrestres, para mover carga entre los países miembros del corredor, es decir, Irán, Rusia, India y varios países de Asia Central. Así que ese corredor se está promocionando como una alternativa más barata y corta que la ruta a través del tradicional canal de Suez. Las relaciones entre Rusia e Irán han sido ya de vieja data, pero en los últimos años se han fortalecido mucho más los acercamientos, tanto que ha sido Rusia, por ejemplo, promotor de tratados de libre comercio entre la Unión Económica Euroasiática e Irán, ¿no? Asimismo, acuerdos muy importantes desde la unión de Irán a los BRICS, ¿no? Entonces, son relaciones que van más allá, han estado también muy cercanos en memorandos de entendimiento con corporaciones de energía estatal y energía atómica en temas de transporte de materiales nucleares, la construcción de la central nuclear de Bushehr en Irán. Este tipo de movimientos, pues son, digamos, a nivel energético, ¿no? También se está estableciendo una cooperación en el sector de gas, ¿no? Con negociaciones con Gazprom, que tiene una oficina de representación precisamente en Irán desde 2002. Y pues estas negociaciones también han dado frutos en otro tipo de sectores, tanto comerciales, ¿no? Que le están dando otro tinte a lo que venía manejándose y solamente en temas de defensa, ¿no? Ahora la idea es que sea mucho más diversificado y la forma como se están dando estos temas, pues imagínate, ya son proyectos de mayor envergadura, como por ejemplo este del Corredor Norte-Sur, que es bien importante como ruta comercial alterna a lo que se ha venido manejando tradicionalmente.
Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante, Ivette. Ruso Vladimir Putin ha destacado en diversas ocasiones la importancia de este megaproyecto, especialmente porque una vez operativo, Rusia podrá acceder directamente al Golfo Pérsico, fortaleciendo su capacidad para intercambiar productos con la India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región. Esta nueva ruta, según Putin, reducirá considerablemente los tiempos de entrega de productos, lo que tiene implicaciones directas sobre los costos del transporte y sobre el comercio global en general. Además, la mejora en la conectividad mediante este proyecto permitirá a Rusia aumentar el volumen de exportaciones e importaciones, particularmente en sectores clave como el energético, industrial y comercial. En términos de logística, el corredor norte-sur tiene una clara ventaja frente al Canal de Suez, no solo a cortas distancias, sino que también ofrece una flexibilidad que el Canal de Suez no puede igualar. A través de su infraestructura multimodal, el proyecto facilita no solo el transporte marítimo, sino también el ferroviario y el terrestre, lo que lo convierte en una opción más versátil para el comercio internacional. Por ejemplo, los productos procedentes de la India, tras arribar al puerto iraní de Bandar Abbas, serían transportados por ferrocarril a través de Irán hasta el puerto de Astrakán, en Rusia, y desde allí continuarían hacia Europa. El impacto de este corredor, sin embargo, va más allá de las rutas comerciales. También tiene implicaciones para la geopolítica global. El aumento de la cooperación entre Irán y Rusia, que ha sido reflejada en diversos acuerdos bilaterales, como el Tratado de Asociación Estratégica e Integral firmado recientemente por los presidentes Vladimir Putin y Masoud Pezeshkian, refuerza la posibilidad de ambos países frente a las sanciones occidentales. En este contexto, el corredor norte-sur no solo es un proyecto económico, sino también una respuesta a los desafíos impuestos por el orden unipolar. La creación de este vínculo económico estrecho entre Irán y Rusia les permite no solo diversificar sus relaciones comerciales, sino también asegurar su estabilidad económica en un contexto internacional cada vez más polarizado. Por otro lado, la dimensión económica de este proyecto es también notable. No solo se espera que el corredor norte-sur impulse el comercio, sino que también promueva nuevas inversiones en infraestructuras, como los proyectos ferroviarios y portuarios que se están llevando a cabo tanto en Irán como en Rusia. La construcción del ferrocarril Rasht-Astara, que facilitará el transporte de mercancías entre los puertos iraníes y los sistemas ferroviarios rusos, es solo uno de los elementos que forma parte de este gran plan. Están marcados dentro de los diferentes puntos a los que se llegó el acuerdo ahorita con la visita que tuvo el presidente iraní a Moscú. En este acuerdo, pues es varios frentes. Y por supuesto, este corredor está desde este tema del corredor norte-sur ya se había tocado anteriormente, en otro momento con el anterior gobierno de Irán, pero digamos que no se había como concretado, ¿no? Ahora, exactamente. Hasta ahora, pues se viene algo más fuerte, más contundente, ya se han firmado, se han despejado más bien obstáculos que estaban allí, todo lo que viene con los proyectos de gran envergadura. De hecho, el mismo presidente Putin lo dijo. Entonces, se da una oportunidad de oro para el intercambio comercial en esta región. Por eso yo te decía que ese paquete de acuerdos ruso-iraní ya le está quitando el sueño a los adversarios de Moscú y de Teherán también. Y es porque abarca toda esa cooperación multimodal de diversas áreas, defensa, energía nuclear, pacífica, por supuesto, tecnología, ciberseguridad y lucha contra actividades que siembran inseguridad en la ciudadanía, para no llamarla del nombre con que se le conoce y no se puede decir por acá. Incluido el mencionado proyecto de infraestructura, como es la construcción del gasoducto para llevar gas ruso a Irán, que ya lo mencionamos al principio. Sin embargo, Ivette, analizando qué beneficio extrae Rusia de dejar a un lado
esa tradicional ruta del Canal de Suez para utilizar la nueva que planea hacer con Irán, lo primero que se destaca es la ganancia en eficiencia y en seguridad, partiendo del hecho de que la ruta del Canal de Suez ha sido tradicionalmente utilizada para el transporte marítimo entre Europa y Asia. Sin embargo, ese canal es vulnerable a bloqueos y atascos. Hay que recordar el famoso incidente que hubo del portacontenedores Ever Given en 2021, que causó una interrupción tremenda en el comercio mundial. No se puede perder de vista la envergadura que tuvo el Ever Given, incidente que ocurrió el 23 de marzo de 2021, cuando ese enorme portacontenedores se volcó y quedó atrapado ahí en el canal de Suez, bloqueando el tráfico marítimo durante 6 días. Imagínate, Ivette, lo que perdieron todos los que transitaban por ahí. Aquel barco que mide 400 metros de largo y transportaba aproximadamente 20.000 contenedores. Y fue empujado por fuertes vientos y, bueno, quedó atrapado, como yo te decía, perpendicularmente al canal, y por eso impedía el paso de otras naves. Se dice que ese bloqueo causó una acumulación de al menos 369 barcos que esperaban por pasar, y eso generó una pérdida estimada de 9,6 mil millones en comercio. Por eso para Rusia es importantísimo ir dejando a un lado el canal de Suez y emprender esta nueva ruta con Irán, que es la del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, que es una alternativa, como ya hemos reiterado, multimodal, que incluye todas las vías que hemos también mencionado, y además afirman los conocedores del tema que al evitar el canal de Suez se reduce la dependencia de esa ruta vulnerable y se mejora lo que es la seguridad del transporte de las mercancías. Así es que en suma, Ivette, la nueva ruta con Irán, a juzgar por los cálculos de los conocedores del asunto, busca proporcionar una alternativa mucho más eficiente y segura del transporte marítimo a través del canal de Suez, mejorando la conectividad y reduciendo los riesgos asociados con bloqueos y atascos en ese canal tradicional que es el que se utiliza hasta ahora. Ahora, otro tema, Margarita, que me acabas de recordar, es precisamente la situación en este momento que está ocurriendo directamente relacionada con el conflicto de Israel-Gaza. Los hutíes están desde hace ratico haciéndose a este punto, ¿no? Se han solidarizado con la causa palestina y obviamente se han dirigido a los ataques contra embarcaciones que tienen como destino Israel y que precisamente cruzan el canal de Suez con destino a Occidente y desde Oriente hasta allá, ¿no? Entonces, es bastante crítico en este momento la posición comercial que tiene el canal, ¿no? Entonces, de todas maneras, es un punto que sí tiene muchísima importancia en el comercio. Lo construyeron ya desde más o menos 1859, si no estoy mal, ¿no? Y precisamente fue la misma empresa que inició el proyecto del Canal de Panamá. Luego cayó en esta empresa, era francesa. Pero volviendo al tema, este canal pues tiene una importancia impresionante porque es la ruta marítima más corta entre Europa y Asia, ¿sí? Claro. Entonces, con estos ataques que ha sufrido, las embarcaciones pues les ha tocado cambiar la ruta y hacerla más larga porque les toca dar toda la vuelta por el lado más abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una embarcación decide utilizar la ruta del Cabo de Buena Esperanza, que queda bien abajito, y tiene que pasar por África, imagínate todo el gasto, ¿no?
que tendría que hacer o que se tiene que hacer, porque en este momento ya varias embarcaciones les ha tocado hacer eso para evitar los ataques precisamente contra los barcos que por allí cruzan. Es una situación que en este momento ellos tienen que reevaluar, ¿no? Y precisamente es una jugada maestra en el caso ya de recibir, por ejemplo, mercancía, como lo decía muy bien la nota, desde, por ejemplo, desde India y cruzar por vía férrea mucho más rápido, por supuesto, y mucho más, yo creo que en términos económicos, mucho menos costos, ¿no? Como hasta ahora. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Veamos. Ramal ferroviario de 160 kilómetros de longitud que conectará directamente el sistema ferroviario de Irán con el de Azerbaiyán y posteriormente con Rusia, es clave para garantizar el flujo de mercancías a través del corredor. El alcance de este proyecto, que no solo involucra a Rusia e Irán, sino también a países como India y Azerbaiyán, hace que el corredor norte-sur sea un ejemplo de cooperación internacional en el ámbito del transporte. Además, al ser un proyecto que trasciende las rutas tradicionales, abre un nuevo horizonte para el comercio entre Asia y Europa, ofreciendo una alternativa viable y económica frente a las rutas marítimas tradicionales que atraviesan el Canal de Suez. En definitiva, el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur se presenta como una de las iniciativas más ambiciosas y revolucionarias en el campo del transporte global. No solo ofrece una alternativa estratégica a una de las principales rutas comerciales del mundo, sino que también refuerza la cooperación entre Irán y Rusia, posicionando a estos dos países como actores clave en la reconfiguración de las rutas comerciales entre Asia y Europa. Este megaproyecto, que ya está en marcha, no solo tiene el potencial de cambiar la dinámica del comercio global, sino también de redefinir el equilibrio geopolítico en la región. A medida que avance, el corredor norte-sur podría transformar para siempre la forma en que se realizan los intercambios comerciales entre Oriente y Occidente, abriendo nuevas puertas para la cooperación económica y política entre diversas naciones. Lo cierto, Margarita, es que, como tú bien lo decías, más de uno debe estar temblando y ahora mucho más, porque si antes se hablaba de unos acuerdos de cooperación armamentística que ya ponía los pelos de punta a la OTAN y compañía, ahora lo va a hacer mucho más porque los acuerdos se han abierto a estos otros aspectos, incluso en materia de turismo, Margarita, turismo, banca, ya los bancos, la relación bancaria están también haciendo acuerdos interempresariales para precisamente el manejo de las divisas, ¿no? De manejo financiero. Entonces, imagínate el eje del mal, como lo llaman, Sí. cómo se va a poner más A propósito, perdona que te interrumpa, Ivette, porque me recordaste a Venezuela. Ahora te preguntarás, ¿por qué hay tanta animosidad contra Irán y por qué Occidente no ve con buenos ojos la relación que han fortalecido ahora Moscú y Teherán y también con Venezuela? Ese es el eje, está ahí. Y bueno, a simple vista, Ivette, se nota que el malestar que sienten en Occidente es porque estos países y sus presidentes, es decir, Putin, Pezeshkian y Maduro, han formado una triada, han formado alianzas estratégicas que desafían la influencia y por supuesto que los intereses también del mundo occidental, que se cree que todavía tiene la hegemonía total del comercio, de las relaciones internacionales y de todo. Entonces, si los acuerdos con Rusia levantan ronchas más al borde del infarto, los deja y ve comprobar que Irán, Venezuela y Rusia han formado ese triángulo en defensa de qué? De las sanciones económicas que le ha impuesto Estados Unidos y los aliados de Occidente a estos países. Porque tratan de separarlos, pero lo que hacen es juntarlos más. ¿Te das cuenta?
Por otro lado, hay analistas que valoran la influencia de Rusia en regiones clave como América Latina y el Oriente Medio o el Medio Oriente, y lo proyectan como una amenaza a la hegemonía occidental, dado que la cooperación entre estos países puede alterar, según ellos, el equilibrio de poder en estas áreas. La gota que colmó el vaso, Ivette, es que según medios tendenciosos como Infobae, que ya sabemos de qué pata cojea, afirma que Irán estableció una fábrica de drones en Venezuela con la cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro. El medio detalla que esa fábrica se encuentra, fíjate qué precisos son, en la base aérea El Libertador en el estado de Aragua y que produce drones para uso bélico. Están con los pelos de punta. La colaboración entre Irán y Venezuela incluye no solo la producción de drones, eso dice Infobae, sino también el entrenamiento y la capacitación del personal militar venezolano en el uso de esos vehículos aéreos no tripulados. Entonces, Ivette, estamos en presencia de una alianza estratégica de Irán, no solo con Rusia, sino también con Venezuela, que es lo que le ha arrebatado el sueño a los mandamás de la comunidad occidental, que ya empiezan a fabricar fantasmas sobre presunta inseguridad regional, inestabilidad geopolítica, cuando de hecho Moscú y Teherán afirman que sus lazos cada vez más estrechos no van dirigidos contra otros países. ¿Te das cuenta? Ya ellos están fabricando el fantasma. Bien, como empezamos con algo proverbial, así nos despedimos, viendo que para Rusia se cerró una puerta, pero en la relación con Irán se le abrieron otras mucho más anchas y promisorias, con una relación comercial bilateral que va a ser mutuamente ventajosa. Solo me queda por dar las gracias a nuestra amable audiencia por la sintonía y pedirles encarecidamente que sigan nuestros comentarios por este canal. Adelante, Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que nos sigue, nos comenta, como siempre, nos da sus aportes para seguir les llevando a ustedes estos análisis más allá de la noticia y que pues nos permiten también hacer que vuelvan a ser miembros de la Patria Grande. Este proyecto maravilloso que ya trasciende el 1.000.000 de seguidores y que deberá seguir creciendo este año, gracias a ustedes. Los dejamos con la reflexión del día. El mundo odia el cambio, sin embargo, es lo único que ha traído el progreso, lo dijo Charles Franklin Keating. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.